de sombras y miedos, con esperanza brillando en nuestros dedos. El amor nace en su nombre sin desmayar, como un faro que guía, nos enseña a amar. Todo lo que somos, en Él vamos a hallar. Cristo nuestro guía, nunca nos dejará. Toda gloria al Rey, en alto lo proclamamos. Jesucristo es el Señor, con fe lo abrazamos. En la palabra, en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esa potestad viene de Él, de hacernos hijos, coherederos de una gracia inimaginable, coherederos de esa virtud poderosa que el Señor Jesucristo nos dio. Una identidad es la originalidad, o lo que en ti te hace hijo de Dios, y en tu corazón tú recibes al Señor y tú sientes que se va formando esa identidad de hijo y de hija. Significa ser verdaderamente consciente de lo que somos en Dios. Y es tan importante que nosotros entendamos qué es ser hijo de Dios y por qué nosotros somos hijos de Dios y cuáles son nuestros derechos como hijos de Dios. No eres un extraño, tú eres un hijo, una hija de Dios. Por eso no te sientas excluido, sino tú eres parte de ese llamado, de ese poderoso llamado, de ese poderoso propósito, de lo que Dios tiene para tu vida. Y esa identidad te da valor, un valor. Te da esa dignidad de ser hijo, esa dignidad de ser llamado hijo de Dios. Por eso dice acá en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio potestad. Hay un valor en ti. Potestad significa autoridad. Te dio autoridad. Hay una autoridad como hijos de Dios. Hay una autoridad como hijas de Dios. Y esa autoridad está dada por el Señor. Es un valor. El valor. Tu vida es tan valiosa. Y tú tienes que ver que tu vida es valiosa. El enemigo siempre va a intentar oprimirte. Te va a intentar hacerte bajar los brazos, que no vales nada. Te va a intentar ofender de muchas maneras en diferentes personas que no valoran, que tal vez no valoran ni siquiera lo que tú puedes hacer o quién eres tú, ¿verdad? Pero no esperes valor en los hombres. Bendiciones, Pastora Gabriela, Dios te bendiga, un abrazo. No esperemos el valor humano, mis amados hermanos y hermanas, porque Dios nos ha dado esa dignidad de ser hijos de Él. Dios nos ha dado de su presencia. Bendiciones, mi Jamie. Dios bendiga tu vida, Sandrita. Y estamos llamados como hijos de Dios a agradar a Dios. Y siendo hijos de Él, nos ha hecho coherederos de la gracia, coherederos de su amor. Hay una herencia en nuestras vidas. Tú eres ese varón, esa mujer que recibe esa herencia de Dios. Eres ciudadano del reino. Hay una identidad, que tú no perteneces a esta tierra, aunque estés en esta tierra, sino que tú caminas bajo la dirección del Espíritu de Dios, que hay un sello de bendición sobre tu vida. Por eso es tan importante que nosotros nos despojemos cada vez más del viejo hombre, nos despojemos de ese viejo hombre con sus hechos,
con sus resabios, se puede decir, con sus ademanes, todo lo que pudiste haber aprendido en el mundo, todas las cosas. Hay que despojarnos de ese viejo hombre y renovar nuestra mente. Entrar en la presencia del Señor, entendiendo de que vales mucho para Dios. Si tú has perdido ese valor porque tal vez has puesto tu oído en las voces que los demás dicen de ti, ¿sabes una cosa? Tienes que dejar todo menosprecio a un lado, porque ese menosprecio te va a llevar a no avanzar, sino al estancamiento. Porque cuando Dios quiere que nosotros seamos hijos entendidos y miremos lo valioso que somos para Dios, lo valiosos que somos, entonces caminaremos en esa autoridad, caminaremos en esa confianza. Es necesario que nosotros permanezcamos en esa identidad de ser hijos de Dios y no perderla. Por más que tengamos tropiezos, es como si tú como padre, tu hijo comete algún error, no va a dejar de ser hijo por cometer un error. El padre lo corrige, como padres corregimos, como padres estamos ahí y como padres les hacemos entender sus errores y sus fallas. Así igual el Señor quiere que nosotros entendamos que por más equivocaciones que tú tengas, fallas, debilidades, tropiezos, no creas que el Señor te ha desechado. No. Él está allí contigo, su cuidado está allí. Él sí quiere que aprendamos. Él sí quiere que nosotros le agrademos a Él. Él sí quiere que nosotros estemos en esa confianza, en esa plenitud, para poder llevar fruto, para poder crecer, para poder ser entendidos de que todo lo que hagamos para Dios sea de alabanza para Él. Que cada día podamos dar ese fruto como hijos de Dios de adoración. Porque una de las cosas que lleva la identidad y que cuando nosotros nos sentimos identificados con el Señor y que en realidad somos sus hijos, traza un carácter en nosotros. Ya no va a ser un carácter carnal, sino que va a ser un carácter celestial. El carácter del Señor Jesucristo, que nos llevará a dar fruto en todo tiempo. Ya las emociones no te van a dominar, no te van a controlar, sino que tú vas a entender cada vez más y vas a ser consciente de que Cristo mora en ti, de que el Espíritu Santo es quien está allí gobernando tus pensamientos, que ya tú empiezas a generar una obediencia y a ser cada vez más educado y cada vez más consciente de esa entrega genuina, de ese amor por el Padre. Porque es necesario que nosotros entremos en esa conciencia plena, comprendamos el por qué Dios nos ha tomado y Dios te ha tomado a ti. Y tú tienes que saber y reconocer que tú eres hijo e hija de Dios. Cuando una persona tiene una identidad marcada en Cristo, ¿sabes una cosa? Va a avanzar, no va a tener tropiezo, las emociones no lo va a dominar. No va a ser de subidas y bajadas, sino que va a tener un carácter estable. La palabra aquí en el libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 10 dice: para que andéis como es digno al Señor, con una identidad de hijo, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento pleno de su voluntad. Qué importante es nosotros entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Qué importante es que nosotros sepamos cuánto nos ama el Señor. Qué importante es que nosotros podamos tener los sentidos espirituales agudizados. Qué importante comprender lo que Dios me quiere expresar a mí, lo que el Señor quiere transmitirme. Y no andar como los ciegos, no, sino andar consciente de lo que Él quiere para mi vida. Esa identidad que Dios quiere cada día transmitir a mi vida, de que soy hija de Dios, de que tú eres hijo de Dios, te va a llevar a agradar a Dios en todos tus actos, a dar fruto, a tener un conocimiento pleno de su voluntad, a saber cuándo Dios te está hablando.
a saber cuándo Dios está comunicando contigo. Porque la comunicación es muy primordial, la comunicación con Dios. El que sabe que es hijo de Dios va a tener una comunicación fluida con su Padre, porque le ama, porque le necesita, porque le reconoce, porque sabe que sin Él no puede vivir. Y por eso nosotros tenemos que ser cada día encaminados por el Espíritu Santo. Esa identidad es de hijos. Podemos tener un llamado de Dios como profetas, como pastores, como apóstoles, como ministros de Dios. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué es ese llamado? Ese llamado es una función en el cuerpo, a lo que he sido llamada en el cuerpo a funcionar. Pero mi identidad, como tu identidad, es que somos hijos de Dios. Lo primero es que somos hijos de Dios. Y de allí el Señor nos encamina. Bueno, yo te he llamado hija, yo te he llamado hijo, para que seas ese profeta de Dios, ese pastor de Dios, esa adoradora del Señor. Empieza el Señor a mostrarnos y a revelarnos ese destino por lo cual el Señor ha soplado vida y nos ha puesto en esta tierra, por lo cual nosotros nacimos. Y cada día nos da más entendimiento porque Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Y esto del puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Que todo lo que nosotros hagamos sea para la alabanza de su gloria. Que todo lo que tú ores, que todo lo que tú adores al Señor, que todo lo que tú hagas para Dios sea un servicio en la iglesia, sea una administración allí, sea una oración por un hermano, sea el aseo tal vez de la congregación, lo que Dios te haya puesto a hacer en el momento sea para alabanza de Dios. Y eso implica un corazón de adorador, un corazón de hijo. Él quiere hijos entendidos. Hijos que comprendan la identidad que Él les ha dado. Les ha dado un nombre, les ha dado el Señor una gracia, nos ha dado como hijos dones, capacidades ungidas, talentos. No podemos ser desagradecidos con Dios, sino entendidos. Y poner todos nuestros talentos a los pies de Cristo. Poner a los pies del Señor nuestras coronas y decirle: Señor, te necesito. Necesito de tu vida, necesito de ti, Señor. Necesito que me guíes, necesito que me orientes, necesito que, Señor Dios mío, me encamines. Encamíname, Señor, encamíname en tu verdad, encamíname en los hechos de piedad. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo, dile al Señor. Quiero ser encaminado. Ahí en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 5 nos habla que Él nos predestinó, Él te predestinó a ti. ¿Para qué? Para bendecirte, para levantarte, para usarte, para que tú seas instrumento de su paz, para que todo lo que hagas, aún con tus talentos, con tus dones, sea para la alabanza de Dios, con una gratitud de corazón. Dice la palabra, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia que derramó sobre nosotros, sobre nosotros. Por eso cuando tú entiendes que eres hijo y que tienes unos derechos, mira, el que es hijo es diferente a la persona que de repente llega de visita a una casa, ¿verdad? Llegamos de visita a una casa y de repente nos quedamos hasta el sitio donde nos podemos sentar allí. Pero el que es hijo entra más allá. El que es hijo entra a la habitación, puede recostarse allí en una cama. El que es hijo puede entrar y puede entrar a la nevera, a la cocina, comer los alimentos, mirar qué hay allí, qué hay acá, porque es hijo, tiene derechos más allá. Tú eres hijo y eres hija de Dios. Acepta esa identidad. Ya no te mires como menos. No te mires como menos. Tú eres hijo. Tú eres hija de Dios.
Hay derechos en tu vida de parte de Dios, que tú entres, puedes entrar en la adoración en todo momento. Ahí está mi hija adorándome, dice el Señor. Ahí está mi hijo adorándome, ahí está mi hijo necesitando de mí esa ayuda. Y el que es Padre, Padre bueno, Él es solícito para impartirse, solícito para darnos de su amor, de su llenura, de la cobertura de Él. Él nos cubre, Él te orienta, Él te guía, Él es tu Padre. Por eso nosotros tenemos que entender cuando en la palabra, en el libro de Isaías, Él dice, tengo pensamientos de bien y de paz en tu vida. A veces vemos al Señor lejano y como un Dios allí, tal vez cruel muchas veces, tal vez endurecido, que no nos ama. No, Dios está allí contigo, Él tiene pensamientos de paz, Él quiere hacerte el bien, Él es tu Padre bueno, Él es tu Padre bueno. Tu Padre que te ama, tu Padre. Si nosotros como padres, aún a los desobedientes que hacemos, les tenemos paciencia, estamos ahí con el más rebelde, con el más obstinado, con el que no, con el que alega por todos los hijos, están ahí. Y estamos ahí con los hijos, ¿verdad? Cuidándolos, amándolos, teniéndoles paciencia. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más ese amor que nos cubre? Él no te mira a ti por tus pecados, por lo mucho que tú has fallado, no, porque Él sabe que tú eres carne. Preséntate delante de Él diciéndole, yo te necesito, papá, necesito de tu ayuda, necesito de tu cobertura, necesito de tu sabiduría, necesito que tú cambies en mí mi manera de pensar, mi manera de ser, tal vez mi manera de actuar. Señor, reconozco que te he fallado, y ahí está ese Padre bueno para ayudarte. Hay que aceptar esa identidad dentro de nosotros. ¿Sabes una cosa? Las personas que tienen fracturada de repente la relación con los padres, sea un padre o una madre, o se han visto abandonados, o en algún momento tuvieron una ruptura, no pueden acercarse a Dios, no pueden entender la identidad que Dios les ha dado, no pueden aceptarla porque tienen una ruptura con sus padres terrenales. Eso sucede muchas veces. Y Dios quiere restaurar esa área. Dios quiere restaurar las áreas más duras, tal vez el abandono, las situaciones difíciles que se vivieron en la infancia. Esas rupturas emocionales. Mira, cuando hay rupturas emocionales, cuando un padre abandona a los hijos, hay rupturas emocionales. Una hija o un hijo cuando van a tener ese matrimonio va a ser difícil un matrimonio porque vienen con heridas desde su infancia. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo, sana mi corazón. Ayúdame, Señor, yo quiero tener una relación contigo independiente de lo que haya podido yo ver en mi infancia, de lo que haya podido experimentar que un padre irresponsable o que una madre de repente que me abandonó. Quiero pedirle al Señor que me ayude a entender qué sucedió. Cuando esas rupturas están allí en la infancia, y Satanás usa mucho esas rupturas en la infancia, cuando eso está allí roto, es difícil ver al Padre Celestial como un Padre bueno, porque la figura que tenemos de Padre allí, la figura que tenemos de lo que fue un padre, la vemos con fallas. Y no nos podemos acercar al Padre Celestial porque hay una ruptura. Y hay que pedirle al Señor, sáname Dios, sáname, sana mi corazón, sana esa ruptura, Señor, para poder ser esa madre que mis hijos necesitan y también tener una relación contigo, Señor, una relación contigo. Para poder hablarte con confianza, porque tal vez el padre que yo conocí en la infancia no fue un padre responsable. Tal vez el padre que la figura paterna no fue lo que debía haber sido. Pero yo quiero perdonar eso y no juzgar, sino acercarme a ti. Sé tú mi Padre, sé tú mi ayudador, sé tú mi protector, sé tú mi esposo. Toma al Señor. Si tú tienes un esposo que te hiere, que te lastima, si tienes un esposo que te ha fallado, que tal vez se ha endurecido, que es ególatra, que solo piensa en sí mismo,
que tiene un egoísmo en el corazón y solo piensa en sí mismo, que no puede dar porque está escaso, porque desde la infancia también sufrió muchas contradicciones, repercusiones, situaciones difíciles, no sabe qué es amar, no puede amar porque su corazón está en una cárcel. Mira a Cristo tú como mujer de Dios, mira a Jesús, mira a Dios y dile: tú eres el esposo, Señor, de las repudiadas, de las abandonadas, de las heridas, tú eres el esposo. Sana mi corazón, Señor, y mira a aquel varón con misericordia, con misericordia. Y el Señor lo hace, nos lleva a sobrepasar esa identidad de hijos, esa identidad de hombres, de mujeres de Dios, que sabemos que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, que está en la eternidad, que venimos de allí, que volveremos allí. Empezamos a caminar, a salir de esas cárceles antiguas, de esas cárceles de rechazo, de esas cárceles de tristeza, de esas cárceles de abandono. Cuántos padres nos fallaron, pero sabes una cosa, era porque a ellos también les fallaron, porque a ellos eso venía una cadena consecutiva de dolor, de tristeza, de desengaño. Pero cuando Cristo viene a una vida, cuando Cristo llega, brinda libertad, brinda descanso, brinda seguridad. ¿Sabes cuándo tú reconoces que tienes una identidad marcada como hijo o hija de Dios? Cuando tú te sientes confiado, cuando tú te sientes segura de que tu Padre no te va a dejar, de que tu Padre no te va a fallar, de que Él te da la libertad, de que Él te cuida, de que tú hablas con Él y Él te escucha, que no te va a dejar solo ni sola el Señor, que su vara y su cayado están allí. Él te da esa identidad y tú empiezas a caminar y a entender y a asimilar la virtud poderosa de ser hija de Dios, hijo de Dios. Es necesario que nosotros lo entendamos. Es esencial que tú y yo nos paremos firmes en la identidad, porque esa identidad te da unos derechos. Él te ha dado un empoderamiento a ti, te seguirá ungiendo a medida de que tú seas consciente de que Él es tu Padre y de que tú eres su hija o su hijo. Caminarás firme, no dudarás. No dudarás, sino caminarás firme. Entenderás el por qué has vivido tantas cosas y que a Dios no se le escapó nada. Que Él te ha cuidado, que Él te ha protegido, que Él te eligió y te envió a esta tierra con un propósito. Hay un propósito, Dios te ha dado nombre, tú eres hija de Dios. Antes de cualquier llamado que tú tengas, cualquier función en el cuerpo, como les digo, son funciones en el cuerpo, el apostolado, el ser profeta, el ser pastor, el ser adorador, el ser maestro. Son funciones en el cuerpo, funciones ministeriales, para lo cual nosotros vinimos a la tierra, pero lo primero es que somos hijos de Dios. Y el Hijo obedece al Padre. El Hijo se somete al Padre. El Hijo escucha al Padre. El Hijo no le alega al Padre, no hace lo que quiere. Cuando el Padre dice algo, el Hijo obedece. Obedece. Él te eligió. Él te posicionó allí, porque aquí la palabra en San Juan, el capítulo 1, el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio autoridad. Hay una autoridad de nosotros como hijos de Dios. Y eso es lo que el enemigo le enfurece, porque él no puede, ni es, ni tiene esos derechos. Y él quiere hacerte creer de que tú no vales. No creas a sus engaños. Él quiere hacerte creer de que Dios no te oye. No creas a sus engaños.
Él quiere hacerte creer las mentiras y el engaño de que tú no vales. No creas a sus engaños. Porque Dios Todopoderoso está contigo. Porque somos hijos de Dios y Él nos ha dado sanidad. Sanidad en nuestros cuerpos. Ahora hay que tomar esa sanidad, tomar las virtudes de Dios, tomar lo que Él nos ha dado. Ser hijo de Dios nos distingue. Y significa que nosotros disfrutamos de una relación plena como padre y como hijo. El hijo conoce al padre y el padre sí que más conoce a su hijo. No cabe decir somos hijos de Dios y no conocemos al padre, no tenemos una relación. Es necesario que nosotros cuidemos esa relación con el padre. Que hablemos con Él, que estemos con Él. Que escuchemos su voz, que sepamos cómo Él nos habla, cómo nos dirige, cómo nos advierte, que no pasemos distraídos y tal vez allí mirando de lejos, sino que tengamos una relación. Significa que esa relación íntima y afectuosa con Él va basada en el amor y en el respeto. Va cada vez más a estrecharse esa relación cada vez más. Es esencial que el hijo conozca la voz del Padre y no la confunda. No confundamos la voz del Padre. Cuando Él se acerca a hablarnos, tienes que entender, tienes que escuchar, tienes que saber cómo el Padre te está hablando y lo que el Padre te dice. Es importante. Muchos han perdido la identidad. Uno de los ataques más acérrimos del enemigo es robar tu identidad. Por eso hoy día vemos la ideología de género, cómo los niños están siendo atacados. Porque el enemigo quiere robar su identidad. Quiere hacerles creer con engaños y con mentiras cosas que no son. Hacer que ellos duden de sí mismos. Se confundan de la identidad de ser hombre, ser mujer, de su género. Vemos cómo el enemigo quiere y siempre está enfatizado en que tú no te sientas calificado, que tú no te sientas hijo, no te sientas hija, sino excluido. Y no es así. No es así. Nuestra identidad en Cristo se basa en esa relación con Él. Cuando por fe nosotros abrimos el corazón y le decimos: sí, Señor, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Tú eres mi padre y yo te necesito. Y aceptamos al Señor Jesucristo y tenemos ese encuentro con la cruz. Ese encuentro salvífico allí. Reconocemos que hay un valor tan grande en nosotros, un valor tan grande como hijos de Dios, que costó nuestra vida precio de sangre, un precio, un valor poderoso, y no cualquier sangre, sino la sangre poderosa del Señor Jesucristo, la sangre poderosa del Señor Jesucristo. El libro de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, ya tú no eres esclavo, sino hijo. Así que no te sientas tú excluido, no te sientas tú el rechazado, no te sientas tú el que nadie tiene en cuenta, el que no saca todo ese menosprecio de tu corazón. Porque Dios te quiere dar un carácter de hijo de Él, de hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay una herencia poderosa en el Señor. En la primera carta de Juan, del apóstol Juan, el capítulo 3, el versículo 1 y 3, Juan sí que tiene esa autoridad para expresar, porque sabes una cosa, Juan
Desde que tuvo ese contacto con el Señor Jesucristo, él fue entendido, tuvo visión, tuvo entendimiento, él se acercó, él valoró todo, valoró la palabra, valoró la estadía con el Señor, valoró todo, tanto que él no le importa ni su propia vida. Cuando van a crucificar al Señor Jesucristo, él está ahí. No le importaba ni su propia vida. Si lo iban a coger a él también, pues que también lo cogieran, pero él estaba allí. Y los Juanes de este tiempo se van a levantar, mis amados hermanos. Dios me ha hablado de los Juanes de este tiempo, de los amados del Señor, que no les importará nada, ni entregar su propia vida les va a importar. Van a seguir por encima de toda deficiencia, de toda carencia, de toda circunstancia. ¿Cuánto sufrió Juan? La persecución de Pedro sufrió Juan. Juan habla con autoridad. Aquí en la primera carta de Juan, él habla con autoridad. Esa autoridad de hijo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Tú puedes laborar en el mundo, tú estás en el mundo y tú puedes tener responsabilidades en el mundo, hacer muchas cosas, pero no eres del mundo. Tu interior, ese hombre interior, tú estás allí, tal vez haciendo cosas, laborando en responsabilidades, muchas cosas, pero tu corazón quema por dentro, sientes la comunión con el Espíritu. El fuego del Espíritu, la guianza del Espíritu, lo que el Señor te guía, te muestra. Cómo Dios hace, cómo Dios encamina, cómo Dios guía. Por eso los hijos de Dios escuchan la voz de su Padre y la siguen. Dice, mirad cuál grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Mira los derechos tan grandes, tan poderosos, tan valiosos. Por eso valora tu comunión con Dios, valora tu vida espiritual, valora los talentos que Dios te ha dado, valora los dones que Dios te ha dado, el llamamiento que Dios te ha dado, la honra que Dios te ha dado, el hogar, la familia, lo que Dios te ha encomendado. Valora todo. El tiempo, tu tiempo con Dios, valóralo. Valora ese llamado de Dios. Valora. Dice, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza por Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Día tras día entramos en esa comunión plena y el Señor te va diciendo, deja esto, aparta esto, sigue mi camino, no mires hacia atrás, avanza en lo que yo te he dicho que avances. Y es más fuerte el fuego del Espíritu en tu vida. Como hijo de Dios, como hija de Dios, sentirás ese llamado poderoso de Dios. No te podrás rehusar. Sentirás. Y eso será una gran confrontación en tu corazón. Porque tú sentirás cada vez más ese llamado de Dios a tu vida. Entrégate más, métete más en el Espíritu, mantente más en mi presencia. En Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Entendamos lo que somos. Dios te ha llamado a ti, hay una honra en tu vida, hay un valor en ti, entiéndelo. Y camina como es digno de ser hijo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio eres tú. No digas, uy, no, es que yo tan esto. Muchas veces somos crueles con nosotros mismos y empezamos a hablar cosas. Yo no merezco esto. Y a veces nos volvemos víctimas y esa victimización no viene de Dios. Eso no es humildad y tenemos que salirnos de todo lo que sea que nos quiera llevar a ese victimismo. La religión actúa muchas veces con el victimismo. La religión te va a hacer sentir como que
Como que si tú te sientes menos, te sientes víctima, entonces vas a ser más santo. Eso no es así. La humildad es en el corazón, en las actitudes. Podemos mostrar mucha humildad con las personas como si fuese humildad. No es que yo no tengo nada, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo no tengo lo otro, yo no tengo, ay, no tan humilde no. No es humildad. Humildad no es las carencias físicas, no. Es una condición del corazón. Porque mira una cosa, aún las personas que son a veces carentes y que están allí y que de pronto están mirando, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro, y van a recibir un mercado, uy no, yo no recibo eso, yo no le voy a pedir nada a nadie, yo no necesito de nadie. Hay personas que son carentes y que no tienen, pero son bien orgullosas. Muy orgullosas. Así que la humildad va en el corazón. Porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere que tú seas un instrumento de prosperidad. Un instrumento que tú te levantes. Así como mira cómo bendijo Dios a Abraham. Cómo Dios bendijo hombres, mujeres de Dios. Cómo el Señor levanta y bendice. ¿Para qué? Para que seamos bendición a otros. Por eso la humildad no es el victimismo y la religión es experta en coger vidas y creerlas que son más santas si permanecen en un victimismo. Y eso hay que sacar eso porque eso no es identidad de Cristo. Cristo nunca se mostró como una víctima allí. No, mire lo que me están haciendo estos fariseos hipócritas, mire cómo me maltratan, mire cómo. Por eso nosotros no debemos defendernos. No te defiendas de aquellos que se levantan contra ti, porque Cristo nunca se defendió. Entrega todo al Señor y mantente firme en Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién te adquirió? ¿Quién es tu Padre? Dios es tu Padre. Tú eres su pueblo. Tienes que tener una comunicación 24/7 con Él. En todo momento tú estás laborando, tú estás haciendo tus deberes, tú tienes que estar comunicada. Tienes que estar en el Espíritu, recibiendo en el Espíritu esas señales de Dios, esas respuestas de Dios. Estar conectada con la fuente, conectado con la fuente de vida. ¿Y para qué nosotros Dios nos dio esa naturaleza espiritual y el ser hijos de Dios, y nos dio como esa santidad de Él y ese poder que nosotros nos ha sido encomendado? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados y tomados por Dios. Por eso, entrégate más. Entrégate a Él más. Da pasos más cerca de la comunión con Él. Dice, vosotros en otro tiempo no eras pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. ¿Sabes que el Señor te reconozca a ti como hijo, como hija? ¿Sabes que el Señor se acerque a nosotros como hijos y el Señor se acerque y tenga esa comunión? Hay que valorarla. Hay que valorar esa comunión. Hay que tener esa entrega a Él y decirle, yo quiero tu carácter. Ahora que entiendo que soy hija tuya, ahora que entiendo que lo primero es tener esa relación contigo para poder ser la pastora que tú quieres, el apóstol que tú quieres, el profeta que tú quieres, que va a transmitir lo tuyo. Tengo que primero ser hija tuya, reconocerte como padre, amar esa liberación y anhelarla, que Dios nos liberta. Dios nos liberta, mira, de toda la opresión que tú puedas estar sintiendo. El poder del Señor Jesucristo te puede libertar, te sana, te liberta, te levanta, te restaura el Señor. Dice en Juan 15:15, ya no te llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino
pero te llamaré amigo, porque todas las cosas que he oído de mi Padre las daré a conocer. Tener esa amistad con el Señor, tener esa unión con el Señor, regocijarte, entender el llamado de Dios, entender para qué Dios te ha llamado, por qué el Señor te ha llamado. En Efesios capítulo 1, el versículo 5, el amor. En amor Él nos predestinó por medio del Señor Jesucristo en adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Es la voluntad de Dios que tú camines firme como hijo. Que no dudes. El hijo no duda, no duda. El hijo camina firme. Tú eres mi padre, yo soy tu hija, tú no me vas a dejar. No me vas a dejar. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo, tú no me vas a abandonar. Yo estoy contigo. Yo sé, Señor, que tú me has puesto en esta tierra. Que no hay demonio, ni potestad, ni grande, ni pequeña, Señor, que se pueda levantar contra ti. Yo me tomo de Cristo y desecho toda oscuridad, toda tiniebla por el poder del Señor Jesucristo. Sé que soy tu hija, sé que soy tu hijo, Señor, y me encamino, Señor, en tu voluntad. Anhelo tu voluntad, Señor. Me encamino, Señor, en tu llamado. Ya no quiero más hacer lo mío, quiero hacer lo tuyo, Señor. Jeremías capítulo 1, el versículo 5 dice: antes que te formases en el vientre, te conocí, antes que te formases en el vientre. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta. Dios te ha dado por profeta. Te ha dado por ministro, te ha dado por pastor, te ha dado por adoradora del Señor. Ahora, como hija de Dios, camina en ese llamado. Fluye en ese llamado. Estudia en ese llamado. Infórmate, llénate del conocimiento de ese llamado de Dios en tu vida. Busca la excelencia en ese llamado de Dios en tu vida. Sé responsable en el llamado de Dios en tu vida. Encamínate, porque eso también muestra que valoramos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que lo valoramos. Que seguimos sus sendas, sus pisadas, sus huellas y lo hacemos con excelencia. No nos quedamos allí, no, pues que el Señor lo haga todo. No, porque tenemos que ser fructíferos, tenemos que caminar, tenemos que conducirnos en lo que el Señor quiere y enriquecer ese llamado de Dios en la vida nuestra, enriquecerla. Decir: Señor, aquí estoy, quiero capacitarme en ese llamado. Quiero que tú me unjas más para liberar a los cautivos, para que las cárceles sean abiertas. Quiero, Señor Dios mío, que mi vida, mi tiempo, mi vida se desgaste, se acabe, Señor Dios mío, en ese llamado día tras día. Humillarme delante de ti, que se ha hecho, que se cumpla ese llamado en mi vida. No te quiero fallar, quiero caminar en ti, Señor. Dice la palabra en Efesios, el capítulo 4, el versículo 22, y con esto termino. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Si eres hija de Dios, hijo de Dios, ya no vivas más con la amargura pasada, con la falta de perdón pasada, con la tristeza pasada. Ya no vivas más allí con el dolor antiguo. No, con la cárcel antigua, no. Porque somos hijos de Dios. Nos ha dado libertad, nos ha santificado. Esa sangre está sobre nosotros. Nos cuida el Señor. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate. ¿Quiénes? Nosotros tenemos que despojarnos de la carnalidad, de todo deseo de la carne, de las pasiones vergonzosas, de todo lo que nos lleva al chisme, a la amargura, a la falta de perdón. Dice: del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovemos la mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios para justicia y para verdad. Para justicia y para verdad. Afírmate en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Afírmate en Él y mantente allí, parado, firme en la brecha, en lo que Dios quiere para tu vida.
porque es lo que el Señor ha establecido para su pueblo. Eres hijo e hija de Dios. Dios bendiga tu vida, te siga llenando. Oro por toda la... En un mundo de sombras y miedos, con esperanza brillando en nuestros dedos, el amor nace en su nombre sin desmayar, como un faro que guía, nos enseña a amar. Todo lo que somos, en Él vamos a hallar. Cristo nuestro guía, nunca nos dejará. Toda gloria al Rey, en alto lo proclamamos. Jesucristo es el Señor, con fe lo abrazamos. En sus brazos hallamos la paz que buscamos. Admirable en su honor, siempre lo adoramos. Cuando la vida pesa y el alma llora, Él es el consuelo que siempre se atesora. Admirable consejero, dulce y sincero, su paz nos abraza, nos hace enteros. Rey de gloria, al que vamos a adorar, nuestro príncipe de paz, siempre en nuestro hogar. Toda gloria al Rey, en alto lo proclamamos. Jesucristo es el Señor, con fe lo abrazamos. En sus brazos hallamos la paz que buscamos. Admirable en su amor, siempre lo adoramos. En su luz caminamos.